Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el 8º ciclo de Derecho. Me es grato dirigirme a usted, doctor Cristian Calle, y demás compañeros de la Universidad Católica de Cuenca, Extensión San Pablo de la Tuncal. De este modo, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a tratar un tema de alta relevancia, como lo es la responsabilidad cuasi-contractual en Ecuador, donde surge la interrogante, una determinación contractual o extracontractual, dentro de la asignatura de Derecho Civil Contratos 2, impartida por el catedrático Cristian Calle. Pues bien, para efecto de este trabajo, los exponentes son compañeros Freddy Giovanni Fernández, Fausto Andrade Quesada y quien se dirige a ustedes, Jacqueline Marín. En lo que me compete, el derecho civil ecuatoriano es aquel que regula la institución de la responsabilidad civil, obedeciendo a la clásica distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual. Sin embargo, quedan dudas sobre el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones cuasi-contractuales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Esto se debe a que tanto el Código Civil como la jurisprudencia nacional no delimitan el alcance de cada uno de los regímenes mencionados y sobre esto, cuál de ellos resulta aplicable a lo que es la responsabilidad emanada de una relación cuasi-contractual. Es por ello que en la actualidad se discute el ámbito de aplicación de la responsabilidad civil contractual, respecto de la cual no queda claro si es aquella que se deriva del incumplimiento de un vínculo obligacional previo o a su vez es necesariamente del incumplimiento de una obligación obligacional. En cuanto a lo que es la responsabilidad alquiliana, se debate si es aquella que se deriva únicamente de la comisión de delitos o de cuasi-delitos civiles, o a su vez, si se trata de un régimen residual al de la responsabilidad contractual, es decir, abarcando el incumplimiento de cualquier obligación no convencional. Estas interrogantes conllevan a la existencia de un vacío normativo y surge una pregunta sustancial y de alta importancia. ¿Qué tipo de responsabilidad procede entonces ante el incumplimiento de las obligaciones cuasi-contractuales? Pues si bien el cuasi-contrato como fuente de obligaciones es una categoría jurídica sumamente cuestionada por el derecho moderno, y este tema ha sido materia de arduas críticas por parte de doctrinarios, entre ellos tenemos a Valencia Sea. En Ecuador, esta cotidiana figura continúa vigente, sin embargo. Por lo mismo, resulta importante determinar el régimen de responsabilidad para respecto de ella, para ver de qué manera se aplica en ciertos casos. En consecuencia, este presente artículo que estamos exponiendo, vamos a tratar de profundizar, a tratar de explicar y pormenorizar estos aspectos. En este tema vamos a hablar también de la responsabilidad civil en el sistema jurídico ecuatoriano. Pues bien, aquí prescriben tres distintas formas de cuasi-contratos que está normado en el artículo 2185. Tenemos la agencia oficiosa, el pago al no debido y a la comunidad. La nomenclatura de principales en este artículo. Pues bien, no obstante, se analizarán únicamente los cuasi-contratos nominados.
Estos cuasicontratos nominados son aquellos que se encuentran regulados en el libro quinto, título 37 del artículo 2184. Y llegaremos hasta el artículo 2203. Pues bien, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la teoría de la responsabilidad, que es la institución jurídica de la responsabilidad, tiene al menos 3 distintas formas de clasificación. Tenemos por su objeto civil o penal, o por el rol que asume la culpa como elemento de la responsabilidad, sea esta subjetiva o objetiva, y por el fundamento, sea este contractual o extracontractual. Bueno, en lo que es extracontractual, constituye una de las clasificaciones más importantes de la responsabilidad. Por ello, en este presente trabajo, analizaremos junto con los demás expositores qué es lo que se cuestiona y qué teoría se está aplicando en esta categorización. De esta manera, continuamos con el compañero Freddy con el tema de los cuasicontratos. Para ello me surge una pregunta, antes de adentrarnos en el tema. ¿Qué son, compañero Freddy, los cuasicontratos? ¿Y cuál es la diferencia entre un contrato normal y un cuasicontrato? Efectivamente, compañera, ¿no? Primero que nada, muy buenas y sean ustedes todos muy bienvenidos al presente video. También, primero que nada, ¿no? Agradecer a la compañera por esa excelente exposición acerca de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual, ¿no? Temas muy claros y precisos. Mi nombre es Freddy Fernández, actualmente estoy cursando la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Extensión San Pablo de la Troncal. Con respecto a la pregunta mencionada que hizo la compañera, es muy importante, ¿no? Poder diferenciar qué es un cuasicontrato y lo que es un contrato normal. Realmente la diferencia aquí es muy importante, ya que es un tema un poco complejo, un poco confuso. Se puede decir también que es un poco controversial, ya sea en la vida profesional o también a la hora de dar a conocer de este tema. Bueno, primero que nada, sabemos que un contrato normal es bilateral, que en donde dos o más personas acceden a algo de manera voluntaria, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de un contrato? Que existe la voluntad de las partes, que las dos partes antes de hacer un contrato dan su voluntad previa. En cambio, aquí es la diferencia de un cuasi contrato, es que son aquellas obligaciones que nacen a partir de un contrato y, bueno, son hechos voluntarios, pero no convencionales. ¿Qué quiere decir no convencionales? Realmente este concepto es de que no necesariamente existen los acuerdos de voluntades a la hora de hacer un cuasi contrato, sino que meramente nace de una obligación. Y una vez profundizado eso, voy a dar a conocer lo que es mi tema, ¿no? Y para ello voy a hablar de los cuasicontratos. Y primero que nada quiero impartir desde ahí, desde la fuente de las obligaciones, mencionando qué son las obligaciones. Las obligaciones, como bien ya sabemos, es un vínculo jurídico entre un sujeto activo, denominado acreedor, y un sujeto pasivo, realmente denominado deudor. ¿Esto con qué? Con el fin de determinar una prestación de dar, hacer o no hacer algo. Y de ahí, dentro de estas obligaciones, surgen las distintas fuentes, como lo son 4. Tenemos lo que son los contratos, los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Dentro de esos 4, vamos a hablar acerca de lo que es los cuasicontratos. Empezaremos con una definición previa, como ya lo había mencionado anteriormente. Los cuasicontratos son hechos voluntarios no convencionales y realmente se realizan de manera
son lícitos que generan a su vez obligaciones, ¿no? Con esta definición podemos caracterizar de lo que es, dar algunas características de lo que es en sí un cuasicontrato. Es una fuente de las obligaciones que consiste en un hecho voluntario de la persona que se obliga, es lícito, de carácter no convencional, que produce obligaciones. Ahora, para que exista un cuasicontrato, ¿qué requisitos debe cumplir o cuáles son los elementos que se toman en consideración? Existen 3 elementos que son sustanciales para que se pueda efectuar un cuasicontrato. Que el material sea de un hecho lícito, que sean voluntarios y que no exista la convención, la principal diferencia que ya habías mencionado, ¿no? Quiero hacer mención acerca de lo que respectan en nuestra legislación, en nuestro Código Civil, nos da a conocer 4 diferentes cuasicontratos que están tipificados en nuestras normas, ¿no? Dentro de ellas es la gestión de negocios, el pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa, comunidad o indivisión. Ahora bien, dentro del mismo tema, para dar a conocer acerca de lo que es la gestión de negocios ajenos o de agencia oficiosa, es un cuasicontrato el que administra sin mandato de negocios de una persona. Se obliga con esta y se obliga en ciertos casos. Como segundo es el pago indebido. Es aquel acto por el cual una persona paga algo, paga una deuda que supuestamente no debe, pero en realidad no había la obligación de pagarle. Entonces, ¿cuál es el requisito de que se efectúe un cuasicontrato en el pago indebido? Que no haya existido realmente la obligación, sino que haya pagado, como lo hace mención en la diapositiva, por error realmente. También tenemos como tercero lo que es la comunidad. La comunidad o copropiedad de una cosa universal o singular se da entre 2 o más personas cuando ninguna de ellas ha contratado sociedad o ha celebrado una convención relativa de la misma cosa. Y también tenemos, por último, el cuarto cuasicontrato que realmente está tipificado en nuestro Código Civil. En este caso, tenemos lo que es el enriquecimiento sin causa o ilícito. Como ya lo hace mención en el nombre, es cuando alguien se enriquece, cuando se enriquece el patrimonio de una persona y empobrece a otro, ¿no? Tiene que la causa es que sea de manera ilícita. Con ello, nuestra compañera también hizo mención acerca de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Y existen diferencias entre las mismas? Pues sí, sí existen muchas diferencias, las cuales daré a conocer un poquito más a fondo. Ahora, para que sea una responsabilidad civil, tiene que fundamentar 3 elementos, que sea un hecho, una responsabilidad civil, el hecho ilícito, el nexo causal, y tenemos los daños, ¿no? Para que pueda cumplir con una responsabilidad civil, ¿no? También otra diferencia entre lo que es la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual es que en la una se genera por el incumplimiento o por la ejecución de una obligación contractual, y en cambio la responsabilidad civil extracontractual no se genera en un incumplimiento de una obligación contractual, sino se genera. También otra diferencia dentro del mismo tema es que en lo contractual existe el contrato y a su vez también la ley. ¿Y cuál es la diferencia? Y la diferencia es de lo extracontractual, es que únicamente resalta la ley. Por eso mencionábamos que sale a partir de un contrato ya hecho. Derecho, también como segunda diferencia es los derechos de índole relativos, y también en lo extracontractual los derechos absolutos.
El otro, el tercero es la culpa. Y el cuarto es la causal, penal y la muerte. Realmente eso ha sido mi exposición para el presente video. A continuación, mi compañero Fausto nos va a hablar acerca un poquito más de lo que también respecta a las responsabilidades civiles contractuales y extracontractuales. Bueno, pues cedo la palabra, ¿no? Muy buenas tardes, distinguido abogado y compañeros. El tema de hoy es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. En el Código Civil ecuatoriano, esto de aquí se ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo, desde el derecho romano hasta la actualidad. La responsabilidad civil contractual se dice que es la que recae sobre una responsabilidad cuando dos personas celebran dicho contrato. Este puede ser ya sea uno de compraventa, contrato de arrendamiento, en el cual las dos personas están ligadas dentro de un contrato y saben cuáles son las normas que tienen que cumplir y lo que tienen que obedecer y lo que no tienen que hacer. Uno de los ejemplos es un contrato de arrendamiento, en el cual una persona arrienda el local a otra persona, la misma que cumple en cuidar de ese bien inmueble y cancelar los haberes, o sea, el dinero por el uso de este de aquí. En otro punto tenemos la responsabilidad civil extracontractual. Esta misma ha sido muy debatido, ya que esta de aquí nace en la ley, como por decir, toda persona o ser humano tiene un derecho y tiene que cumplirlo, el mismo que yo como ciudadano tengo un derecho de respetar a otro ciudadano. Y si yo no respeto el derecho de otro ciudadano, estoy incumpliendo a esta responsabilidad civil extracontractual. De la responsabilidad civil, el cual dice que es contractual y extracontractual o aquiliana. El título 33 del libro cuarto respecto a los delitos y cuasi delitos, el cual refleja la responsabilidad contractual. La institución jurídica de la responsabilidad tiene al menos 3 distintas formas, las cuales se clasifican por sujetos que sean civil o penales, por el rol que asume la culpa como el elemento de la responsabilidad, ya sea subjetiva o objetiva, o por su fundamento, en lo cual es contractual o extracontractual. En alcance de cada una de ellas, estudiando a fondo principalmente el elemento generador de la responsabilidad contractual y extracontractual, de regímenes de responsabilidades. Varios doctrinarios y juristas han expuesto sus criterios al respecto, y es que surge ante la comisión de delitos y cuasi delitos, ya sean civiles. El Código Civil la define como la obligación que se contraen sin convicción, nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho del que nacen es lícito, constituyen tal. En el artículo 2186 del Código Civil, también denominan que la gestión de negocios ajenos, mediante por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna otra persona, se obliga para con esta y la obliga con ciertos casos o cargos. Esta responsabilidad procede cuando las obligaciones las obligaciones del adentro dentro de la agencia oficiosa son las mismas que del mandatario. El agente oficioso queda generalmente obligado a emplear en su gestión los cuidados de un buen padre de familia. Entre las distinciones y la responsabilidad civil contractual y extracontractual, se destaca que la mora contrae responsabilidades contractuales.
Pues el deudor responde por los perjuicios sufridos por el incumplimiento de dicha obligación, en cuanto que la responsabilidad aquiliana no procede en mora, porque ésta se debe a indemnizaciones desde la ocurrencia del hecho dañoso. La responsabilidad contractual abarca al incumplimiento de obligaciones contractuales en concreto, en cuanto que la responsabilidad extracontractual va a provenir de una infracción de cualquier deber jurídico en que se hubiera incurrido, especialmente por hechos lícitos, es decir, abarca delitos y cuasi delitos. Dentro del efecto de las obligaciones que prescribe el Código Civil, regula la responsabilidad contractual y dentro de los delitos y cuasi delitos atiende a la responsabilidad extracontractual. Este último se evidencia que la responsabilidad extracontractual responde a la comisión de delitos y cuasi delitos. En cuanto a la capacidad, sus reglas prescriben únicamente para el tipo de responsabilidad. Hasta ahí doy concluida mi parte. De ahí viene la compañera Mariño para su resumen y conclusión. Muchas gracias. Gracias, compañero Fausto. En cuanto a la conclusión, podré decir que esta discusión doctrinaria que se enmarca alrededor del alcance de la división clásica de las responsabilidades ha sido extensa y reñida. Asimismo, este debate ha dejado un vacío legal notable que se encuentra no solo en el ordenamiento jurídico nacional, sino en el sistema mismo como tal, como se ha señalado y han señalado diferentes compañeros. A pesar de que han pasado décadas y que la jurisprudencia no ha podido otorgar una opinión firme y definitiva que resuelva esta discusión, puesto que el razonamiento utilizado para alcanzar su criterio no ha incluido un análisis concreto de la norma que permita justificar una postura en conjunto con los preceptos de nuestro Código Civil. Eso por un lado. Por otro lado, hay que justificar esta figura jurídica, si es aplicable o no. Pero en nuestra conclusión y en el trabajo analizado hemos podido observar de que el Código Civil tampoco regula de manera explícita la amplitud de ambas instituciones, mucho menos los elementos constitutivos de cada una, por lo que no se otorga una solución en concreto acerca de la problemática expuesta. Sin embargo, es posible inferirla, pues el código ha dado luces, o digámoslo así, nos da una guía hacia las respuestas, ya que busca este presente trabajo. En este sentido, se han encontrado en la normativa distintos elementos propios de la responsabilidad contractual que resultan aplicables a las obligaciones cuasi contractuales, entre los que se ha visto como es el hecho antijurídico, la constitución en mora de las obligaciones contractuales, las reglas de la capacidad y la gradación de la culpa en los cuasi contratos. Además, en este trabajo también se tomó en cuenta la literalidad, tanto en la estructura como también en su normativa. Esto regula el régimen contractual y extracontractual, donde se determinó que bajo nuestro sistema la responsabilidad contractual es de aplicación general y abarca todos los daños provenientes de cualquier incumplimiento, sea este convencional o no. Es decir, en otras palabras, esta premisa permite llegar a la conclusión de que ante daños resultantes del incumplimiento de un cuasi contrato, se deben aplicar las reglas de la responsabilidad contractual. Posiblemente esto ocurre por la irónica similitud entre ambas figuras, mas sin embargo, a pesar de su criterio distintivo fundamental, la intención es lo que cuenta. Lo expuesto es concordante con las teorías modernas de la responsabilidad que sugieren el régimen común que es el contractual. Es por ello que, en base a todo nuestro trabajo expuesto,
vamos a hacer un rol de preguntas y respuestas para así tener un mayor conocimiento. Para ello pido al compañero Freddy Fernández que si fuera tan amable de explicarnos o hacernos en breves palabras un comentario acerca de lo que entendió por responsabilidad o cuál es la diferencia entre un contrato contractual y extracontractual. Ya, muchísimas gracias, compañera, ¿no? Excelente la exposición, del mismo modo a compañero Fausto, enfatizar en ese punto por su excelente intervención. En este rol de preguntas, lo que respecto, me ha preguntado aquí la compañera, lo que respecta a la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, la diferencia es bien notoria. Realmente yo quiero sincronizar en dos puntos. Sabemos bien, hemos visto a raíz de que fue surgiendo el trabajo, ¿no? Que hemos revisado que la responsabilidad civil contractual realmente es un conjunto de obligaciones legales que una persona adquiere a la hora de realizar cualquier contrato. Eso sería, ¿no? Básicamente es un conjunto de obligaciones que cualquier persona adquiere a la hora de realizar cualquier contrato. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad civil extracontractual? La responsabilidad civil extracontractual es una obligación de reparar o de resistir los daños que han ocasionado a terceras personas por el incumplimiento de un contrato que las dos personas acordaron de manera voluntaria, con una objetividad lícita. Entonces, básicamente es lo que puedo mencionar de lo que, en cuanto a aquello, de lo que es una responsabilidad civil contractual y lo que es una responsabilidad civil extracontractual. También para enfatizar, para profundizar el tema, me gustaría hacer en este caso una pregunta al compañero Fausto. Sabemos bien que yo hablé acerca de lo que es un cuasi contrato y di algunos puntos acerca de qué elementos también debe constituir para formar como tal un cuasi contrato. Es por ello que me gustaría decirle o pedirle que me mencione cuáles son los elementos para que sea constituido como tal un cuasi contrato, si sería tan amable. Respondiendo a su pregunta, compañero, a la vez, se decía que eran 3 los principales elementos, que tiene que haber un hecho lícito, que los hechos sean voluntarios y que no exista convención alguna. A la vez felicitarlos a usted, compañero Freddy, y a usted, compañera Jacqueline, por la intervención que han tenido. Y espero que este video haya sido del agrado de todos las demás personas que lo irán a ver. Somos los estudiantes de la carrera de Derechos y mil gracias por todo, a cada uno de ustedes. Felicidades por todo, compañeros.